Bueno, vamos viendo cómo se va llenando la sala. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Hoy tuvimos un viernes también donde hay bastante participantes, entonces vamos a dar un poco más de tiempo mientras que se conectan todos nuestros miembros y aliados. Bueno, ya se conectaron todos. Bienvenidos a todos pues, los participantes del día de hoy, a nuestro Viernes de Soluciones Sostenibles, que es un espacio en donde realmente desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible buscamos como hablar de todas las temáticas relacionadas pues, con la construcción y cómo podemos volver este sector hacia una senda de sostenibilidad. Entonces, pues muchas gracias a todos los participantes. Me voy a presentar. Mi nombre es Santiago Uribe Cuentas. Yo soy especialista técnico senior del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y pues el día de hoy hemos preparado para ustedes un interesante viernes de soluciones sostenibles con Luis Felipe Restrepo. Luis Felipe Restrepo, quien nos acompaña hoy, es ingeniero ambiental y sanitario con máster en energías renovables y eficiencia energética. Cuenta con casi 6 años de experiencia en elaboración de análisis de ciclo de vida para sectores de alimento, agroindustria, servicios y construcción. Eh, Ha desarrollado casi estudios de análisis de ciclo de vida en más de 50 tipos de materiales de construcción, como acero, prefabricados, cemento, concretos, reciclados, naturales, bueno, de todo tipo. Y ha elaborado análisis de ciclo de vida para empresas en Panamá, Ecuador, Costa Rica y Cuba. Ha participado también en eventos académicos, comerciales y técnicos especializados en cambio climático, ecoetiquetado y análisis de ciclo de vida, y es el gerente de CAS Sostenible S.A. Entonces, pues hoy traemos un tema, como les decimos, es la carboneutralidad en el sector de la construcción, un tema pues que empieza a tomar mucha relevancia, especialmente por los acuerdos internacionales que tenemos frente pues a todas las Naciones Unidas y el tema importante que es cambio climático que ya todos hemos oído y pues en cómo realmente volver uno de los sectores que es también responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo lo volvemos de una manera más sostenible y cómo podemos volverlo neto cero. Entonces, pues sin más palabras, le voy a dar pues ya como el foco a Luis Felipe y les recomiendo a todos que pueden ir dejando las preguntas pues en el sistema y al final vamos a dar como una sesión de 5 o 4 minuticos para tratar de abordar las más importantes con Felipe Restrepo. Entonces, Felipe, tienes la palabra. Buenos días, Santiago. Gracias por la invitación y buenos días a todos los asistentes. Voy a proyectar mi presentación. Ahí ya está, ahí ya la tienes, Santiago, ¿ya lo pueden ver? No. Menos mal, yo le acabo de decir que era un experto en este. Ah, no, ahora sí. Perfecto, Sí, ahora me acuerdo. sí. Ahora sí. Perfecto. Listo. Entonces, nuevamente, buenos días a todos. Gracias por participar en esta charla rápida que vamos a hablar hoy en esta sesión. Vamos a hablar de carbono neutralidad y pues antes de arrancar en esto, pues después de la amplia presentación
que ya hizo Santiago, quiero reiterar que pues, desde Ca Sostenible desarrollamos proyectos que van dirigidos a la carbono neutralidad y a la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero de productos, servicios para diferentes sectores. Y tenemos, digamos, una alta experiencia y conocimiento frente al sector de la construcción. Para adelantar sobre el tema, pues importante es arrancar a hablar sobre las tendencias del mercado de la construcción y por qué todos estos temas de carbono neutralidad, construcción sostenible son tan importantes. Y es que ya se empiezan a volver tendencia del mercado, como lo es la industrialización y la prefabricación, la modularización, la digitalización. Estos elementos se vuelven tendencia con el fin de buscar, lógicamente, eficiencias durante todos los procesos de construcción, una mayor productividad, pero amarrado y alineado a un menor impacto ambiental durante el ciclo de vida de la edificación. Y esto es importante, esta palabra, ciclo de vida. Es que es muy importante dentro del marco de la carbono neutralidad, las diferentes etapas del ciclo de vida de la edificación, desde la extracción de las materias primas de los productos que hacen parte de la edificación, como la operación de la edificación y su fin de vida, ya sea de construcción o una demolición o una, digamos, renovación para un uso diferente al cual estaba diseñado. Entonces, esta palabra, y la vamos a empezar a utilizar mucho y la vamos a empezar a escuchar, el concepto de ciclo de vida de la edificación. Como parte de la problemática, y esto digamos que cuando uno participa en diferentes eventos, siempre arrancamos diciendo que el sector de la construcción es un alto demandante de energía durante las diferentes etapas de su ciclo de vida y un alto emisor de emisiones de gases de efecto invernadero durante todo su ciclo de vida. Como lo ven en esta gráfica, pues el consumo de energía para las edificaciones es de un 24%, su aporte, digamos, es el consumo de energía y también tenemos incluido parte, digamos, en la parte del consumo de energía en la industria, tenemos un porcentaje del 32% donde el sector de la construcción también tiene un aporte. Y para las emisiones de gases de efecto invernadero de forma directa e indirecta, también, digamos, tenemos el sector de la construcción también tiene un aporte significativo en cuanto a las emisiones indirectas en un 13%, las directas en un 8%, y dentro de la industria también tenemos una participación dentro de ese 28% de las emisiones. Entonces, digamos que es un sector que realmente genera un impacto significativo en cuanto a consumos de energía y en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de las emisiones de gases de efecto invernadero y los consumos de energía tenemos dos tipos. Básicamente hablamos de la energía embebida y el carbono embebido, si no han escuchado, y la energía, digamos, operacional y el carbono operacional. Básicamente la diferencia entre uno y otro es en qué momento del ciclo de vida se genera y en qué momento en el ciclo de vida se consume. Entonces, todo lo que hablamos de carbono embebido lo hablamos para la producción, digamos, de materiales de construcción, vamos, esa producción y esos procesos de manufactura de materiales de construcción a partir de materias primas naturales o pueden ser también recicladas, pues consumen unas energías y generan unos gases de efecto invernadero, los cuales se categorizan como energía embebida y carbono embebido. Todo lo que tiene que ver con la fase de operación y la fase, digamos, de construcción de la edificación, pues lo identificamos como un carbono embebido y como una energía embebida. La descarbonización de los edificios a lo largo de todo su ciclo de vida requerirá una transformación del sector de la construcción y los edificios. Lógicamente, si estamos hablando del ciclo de vida, pues estamos hablando también de todos los actores que hacen parte del ciclo de vida de una edificación, desde las empresas que extraen materias primas hasta los proveedores de materiales, las empresas que desarrollan, diseñan, planifican las edificaciones, las empresas que operan o las personas que operan la edificación y todas estas empresas o personas que se encargan de toda la etapa de uso, mantenimiento y demolición. Digamos que todos estos actores tienen que empezar a pensar y a migrar todas sus operaciones hacia una descarbonización completa. Y pues, dependiendo de los actores, tendrán ciertas responsabilidades, pero todas, digamos, encaminadas a la descarbonización de los gases, a la descarbonización del sector.
Esto es, digamos, para Colombia. Colombia ya dentro de su política nacional de cambio climático tiene una línea de acción específicas para edificaciones y construcciones sostenibles bajas en carbono. Entonces, y esta línea de acción empieza a generar unos instrumentos y unos movimientos a nivel de Estado para poder reglamentar y regular todas las iniciativas que vayan dirigidas a las reducciones de gases de efecto invernadero acorde a los compromisos del Acuerdo de París, digamos, ya generados por Colombia. Entonces, la descarbonización del sector es una realidad, teniendo en cuenta que es un sector altamente impactante en temas de emisiones, y además de eso, que ya existe una política a nivel nacional que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo menos a niveles que puedan llegar a cumplir los compromisos a nivel país. Entonces, esto ya es un tema, ya no, digamos, de tendencia en este momento, pero a futuro se va a volver un elemento que va a regularizar las operaciones de cada uno de los actores que hacen parte de la cadena de la construcción. A nivel del mundo, los consejos de construcción sostenible a nivel mundial, bajo el programa Neto Cero, Cero Carbono, ya han empezado a generar iniciativas, documentos técnicos y lineamientos para que dentro de sus consejos se empiece a implementar una cantidad de actividades y de criterios y de indicadores que midan esas reducciones de gases de efecto invernadero. Ya en Colombia, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible está trabajando en este tipo de iniciativas, está también trabajando con línea, o en línea más bien, con las entidades del Estado, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas y Energía, para poder, bajo programas financiados con bancas multilaterales, para, digamos, poder crear estas hojas de ruta para plantear acciones que vayan dirigidas a la descarbonización del sector de la construcción. Bajo el programa Neto Cero del Consejo Mundial de Construcción Sostenible o de Construcción Verde, pues ya, digamos, se tienen unas metas de reducción de gases de efecto invernadero al 2030 y unas metas de descarbonización completa del sector para el año 2050, donde, importante, digamos, tienen unos principios, digamos, establecidos para lograr estas metas. Básicamente, la medición y la divulgación de los datos es supremamente importante. Empezar a medir las emisiones de gases de efecto invernadero directas e indirectas para cada uno de los actores que hacen parte de la cadena de la construcción. Otro aspecto importante es la reducción de la demanda de energía, y pues lógicamente todo esto se logra a través de acciones y tácticas de eficiencia energética dentro de las edificaciones que se vean reflejadas en su desempeño durante la etapa de operación, y además, digamos, que también en la fase de producción de materiales de construcción, los proveedores y las empresas de manufactura de materiales de construcción también deben empezar a integrar procesos de eficiencia energética durante su proceso. Vemos también el uso de energías renovables como una de los aspectos importantes. Esto también nos va a llevar a poder lograr esas metas de carbono neutralidad para el año 2050 para todas las edificaciones. Sustituir, digamos, parte o la totalidad de la matriz eléctrica que utiliza o de la fuente eléctrica que utilizan las edificaciones para su operación es un elemento importante para poder lograr esa carbono neutralidad. O en caso tal de que no se pueda sustituir, pues sí poder, por medio de la compra de bonos de carbono o la compra de certificados de reducción de emisión, poder, digamos, demostrar esas compensaciones que dentro del balance final nos lleve a un carbono cero. Y también tenemos toda la mejora en verificación y toda la rigurosidad en verificar que realmente nuestras edificaciones y todas nuestras actividades digamos, enmarcadas dentro del marco de la construcción, pues realmente sí estén generando esas reducciones que tenemos proyectadas. Para cada uno, digamos, de las líneas y de los actores o de los elementos importantes dentro del tema de la construcción, dentro del sector de la construcción, hay unas acciones que se deben empezar a priorizar para poder lograr esa carbono neutralidad. Trabajar en temas de planeación urbana, donde actualmente, por lo menos en Colombia, sí existen unos códigos y algunas estrategias de planeación integradas, pero dentro de
una planeación mucho más grande, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los planes parciales y los planes de renovación urbana. Ya en este momento existen unos lineamientos y unas determinantes ambientales bajo unos elementos de urbanismo que van a ayudar, más no a garantizar, digamos, que las emisiones de gases de efecto invernadero durante los procesos de construcción y de operación pues sean menores a las que actualmente se llevan. ¿Por qué digo que no logran? Pues no es que lo garanticen, porque no existen, digamos, los mecanismos para poder validar que realmente todos estos códigos técnicos pues estén dando, digamos, los resultados que se prevén. La idea es que a futuro podamos priorizar la planeación del desarrollo urbano sostenible y que realmente se creen códigos que tengan, pues lo digo en mis palabras, dientes, para que las entidades de control puedan supervisar que realmente se implementan adecuadamente y que además sí están generando, digamos, las reducciones en emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de la edificación. Para los edificios nuevos, pues existe, digamos, un marco normativo, la 549 en Colombia, que se encuentra en una actualización en este momento. Digamos que sí presenta un marco normativo para obtener metas de reducciones de gases de efecto invernadero. Yo cuestiono un poquito más esta norma porque realmente pues lo único que le falta son los dientes y los mecanismos de control y seguimiento, que es supremamente importante y como ya lo vimos dentro de los principios de las iniciativas Neto Cero, de los diferentes consejos de construcción sostenible, pues la medición y el seguimiento es importantísimo para poder verificar que realmente esas metas se estén cumpliendo. Entonces, existe el código, pues hay que empezar a implementarlo fuertemente. Hay muchos constructores que no lo conocen. A pesar de que dentro del formulario nacional de licencias de construcción hay una casillita pequeña que dice que básicamente llene con X o rellene con X cómo va a lograr la meta, pues no hay ningún otro elemento adicional. Entonces, pues digamos que los constructores y los desarrolladores de proyecto pues no lo tienen tan interiorizado el cumplimiento de la norma. Ya hay unos que lógicamente lo están trabajando desde hace muchos años, pero falta una gran cantidad de desarrolladores que lo tienen que empezar a interiorizar dentro de sus proyectos. Edificios existentes, digamos que con el tema de edificios existentes hoy por hoy no hay un trabajo tan fuerte. Toda la métrica que existe en relación a edificios existentes casi que está respaldada por los proyectos que están certificados bajo un sistema de construcción sostenible. Faltarían los demás proyectos. Entonces hay que empezar a crear unas métricas de desempeño energético para estos edificios existentes y validar si estos edificios pues cumplen con las metas ya establecidas por la norma. La operación de los edificios pues es también un elemento que todavía no existen líneas bases para poderlo desarrollar. Ya se están adelantando, digamos, iniciativas para poder identificar cuál es ese desempeño energético durante la etapa de operación de las edificaciones. Y nuevamente, al igual que los edificios existentes, toda la fase de operación, digamos que, y todos los datos que salen, todas las métricas que salen de operación, están respaldadas más que todo por proyectos que han logrado una certificación bajo un estándar de construcción sostenible. Accesorios y sistemas, nuevamente, digamos que gracias, digamos, a estas nuevas normas de eficiencia energética, pues se ha logrado poder tener más información sobre los accesorios y los sistemas que se incluyen dentro de los edificios en su fase, pues para su fase de operación. Muchos ya de las edificaciones ya están teniendo en cuenta por lo menos modelaciones energéticas o especificaciones de eficiencia para los equipos que se van a incluir o que se incluyen dentro de sus diseños. Temas de materiales de construcción, todo lo que tiene que ver con materiales de construcción, pues ya están migrando, y lo digo por experiencia, ya nosotros desde Casa Sostenible hemos recibido varias solicitudes para elaborar análisis de ciclo de vida o para elaborar algún tipo de estudio que determine el impacto ambiental del material durante su etapa de extracción, transporte y producción. Digamos, esto es bien interesante. Tenemos una barrera y es que falta información para poder entregarle a los desarrolladores de los proyectos para que puedan tomar decisiones en cuanto a los materiales de construcción que va a utilizar y que demuestren un mejor desempeño ambiental durante su etapa de producción y durante su etapa de operación dentro de la edificación. Todo el tema de resiliencia
algo que ha empezado, digamos, a coger mucha fuerza hace 3 años hacia acá, y es todo, digamos, todo este diseño de edificaciones adaptables o adaptadas a cambio climático. Los planes de ordenamiento territorial ya tienen en cuenta todos estos temas de adaptación y resiliencia. Entonces, digamos que este elemento se ha empezado a trabajar fuertemente desde la planeación, digamos, de las ciudades. Y pues también tenemos como un elemento supremamente importante es el uso y la masificación de las energías limpias. En este caso, digamos que en Colombia se ha venido trabajando muy fuerte dentro de proyectos no interconectados, y ya, digamos, proyectos mucho más grandes que hacen parte de ese balance o esa matriz energética, pues también se ha empezado a trabajar fuertemente. Dentro de las proyecciones de mercado, pues la energía limpia ha empezado a tomar mucha importancia, digamos, dentro de ese mix. Entonces, pues es algo muy importante, porque si no tenemos una fuente de energía limpia de la cual nos podamos proveer para nuestra energía, pues va a ser muy difícil poder lograr esa carbono neutralidad. Entonces aquí para cada uno, y voy a andar esto muy rápido, hoy por hoy en América Latina estamos en temas de planeación, en decisiones y estrategias de planeación urbana, no están tan integradas a los temas y excluyen, digamos, a parte de la ciudad informal. Y esto es supremamente importante, porque cuando hablamos de construcción sostenible, o estos temas de carbono neutralidad, pensamos, digamos, grandes desarrollos, planes parciales o edificaciones, digamos, con unas especificaciones muy altas. Pero ¿qué pasa con la edificación o con la reforma en un punto específico de la ciudad? ¿Sí? Donde gran parte de la industria de la construcción, pues no es esa edificación grande, sino es esa pequeña edificación o esa pequeña casa que el dueño de casa quiere hacerle o montarle un piso adicional, o hacerle una habitación más, o hacerle algún tipo de reforma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la planeación urbana frente a eso? ¿Cómo están los organismos de control frente a ese tipo de obras y de construcciones? ¿Sí? Entonces, aquí en Colombia tenemos un reto muy grande, porque pues sí, podemos abarcar todo este tema a nivel macro, con proyectos y con empresas, digamos, formalizadas, y con proyectos grandes y con proyectos interesantes que tienen el capital para diseñar, construir un edificio de alto desempeño. Pero ¿qué pasa con esa pequeña vivienda o esa obra pequeña, que a pesar de que es pequeña, es repetitiva? O sea, el volumen de este tipo de proyectos o este tipo de obras pequeñas en Bogotá, por ejemplo, es un volumen significativo. Entonces, importante que desde la planeación urbana se empiece a mirar este tipo de proyectos y revisar cómo se puede aportar para la descarbonización, para esta ciudad como informal y esta pequeña, digamos, actividad. Voy a pasarlo muy rápido, igual me imagino, Santiago, que esto hará parte, digamos, de los entregables para los asistentes de esta conversación. Pero básicamente aquí lo que mostramos son acciones claves que cada uno de los sectores tiene que ejecutar para llegar a esa carbono neutralidad. Y me detengo en materiales, porque digamos que los materiales son uno de los elementos más importantes, y es uno de los elementos que desde Casa Sostenible trabajamos fuertemente para poder desarrollar acciones que vayan en busca de la carbono neutralidad para los materiales de construcción. Entonces, ¿dónde estamos en este momento? Los materiales con un alto carbono integrado, pues realmente tienen un alto carbono embebido por los mismos procesos de extracción y producción de estas materias primas, de estos productos. Una parte de los materiales de construcción que se utilizan, o gran parte, vienen de importaciones, materias primas importadas. Otra parte grande viene de extracción de agregados naturales. Entonces, pues se podría llegar a estimar que por temas de transporte y por procesos de explotación, los materiales de construcción tienen un alto contenido de carbono, digamos, tienen un alto contenido de carbono embebido, y además de eso son altos demandantes de energía. Las acciones para llegar en un largo plazo, digamos, a la carbono neutralidad, hay que implementar acciones de producción mucho más eficientes que vayan en busca de la descarbonización del sector, y debe existir una mayor información
de los procesos productivos en cuanto a indicadores de desempeño ambiental y en cuanto a indicadores de generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Es supremamente importante la disponibilidad de información para que los desarrolladores del proyecto puedan tomar decisiones frente a los materiales o a la selección de materiales y para que el mismo sector, digamos, puedan generar normas que regulen, digamos, las emisiones y los impactos para el sector. Actualmente, pues existen normas de emisiones de material particulado, emisiones de gases, generación de vertimientos, pero no existe algo específico para emisiones de gases de efecto invernadero y es porque realmente no existen unos datos que demuestren una línea base. Entonces es supremamente importante poder tener información transparente, verificable, medible, para poder establecer líneas bases y a partir de eso poder proponer estrategias o metas de reducción para poder a su vez establecer estrategias de reducción para los proveedores o los productores más bien de materiales de construcción. Y un objetivo a largo plazo es que la mayoría de los edificios van a integrar materiales con baja emisión de gases de efecto invernadero durante todo su ciclo de vida. Importante, digamos, para el carbono embebido y presento esta diapositiva porque uno de los elementos más importantes y como ya lo vimos para poder llegar a esa carbono neutralidad es la información para tomar decisiones. Entonces, para temas de carbono embebido necesitamos emisiones durante el proceso de construcción e instalación de los materiales. Muchas veces calculamos o estimamos las emisiones de gases de efecto invernadero durante el proceso de producción, pero durante el proceso de instalación, ¿qué? Entonces, muchos materiales necesitan de otros productos para poderse instalar y para poder garantizar su desempeño técnico durante la operación de la edificación. Entonces, ¿qué pasa con esos productos? En Colombia, por ejemplo, sí existen datos de carbón, acero, digamos, de los elementos más significativos dentro de la edificación, de lo que más pesa dentro del cuadro de cantidades, dentro del presupuesto de la edificación. Pero hay otros elementos que no existe información, cero información. Entonces, hay que levantarla para poder tomar decisiones con base a esos elementos, para poder determinar si yo necesito un producto de construcción, un material de construcción, o necesito un método constructivo para poder suplir, digamos, esa necesidad de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, hay que sacar información, necesitamos información de los materiales de construcción durante la etapa de instalación. También necesitamos información sobre las emisiones en el uso, mantenimiento, rehabilitación, sustitución, reparación y ahí se repite sustitución y nuevamente sustitución. Es importante saber qué está pasando con el material durante la etapa de operación. Si mi pintura o si mi recubrimiento requiere varias limpiezas o requiere un mantenimiento periódico o realmente es una pintura o un recubrimiento de alto desempeño que no va a requerir insumos adicionales o sustancias adicionales al agua para hacer una limpieza, ¿sí? O no va a requerir una reparación constante por, no sé, pérdida de alguna propiedad técnica del producto. Entonces eso también es importante. Y todos los temas que tienen que ver con construcción, demolición, transporte y disposición, también hay un hueco de información bien importante que hay que empezar a levantarlo para poder tomar decisiones frente a lo que pasa con el carbono embebido en el fin de vida de la edificación. Como carbono operacional tenemos que estar el uso de energía en servicio, el uso de agua en servicio y los hábitos de transporte de los ocupantes. Esto es supremamente importante y casi que muchas veces lo desconocemos, sí lo integramos dentro de la planeación. Muchos lo integran dentro de la planeación es más por un tema comercial y es si el predio está conectado a vías principales o tiene acceso a una estación de Transmilenio, pues lógicamente se puede integrar dentro de un mayor valor sobre el lote, pero digamos que no se integra este elemento como algo que vaya dirigido a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y los hábitos de transporte son supremamente importantes, ¿sí? Es por esto, digamos, que dentro de la planeación urbana, estos grandes planes parciales, por ejemplo, Lagos de Torca, al norte de Bogotá, pues va a generar una gran movilización de las personas que viven en esa zona, pero que trabajan, por ejemplo, en la zona centro o en la zona occidental o la zona
o suroccidental de la ciudad. Entonces, todos estos temas son supremamente importantes y más que todos los hábitos de transporte, porque pues van alineados también directamente con una política a nivel local y nacional de movilidad sostenible. Casi nunca lo tienen en cuenta, ya hay unas guías, creo que el LEED ya tiene una guía específica que habla sobre, o que dentro de todos los criterios que mencionan, habla de hábitos de transporte de los ocupantes de las edificaciones. Esto es bien interesante porque pues estas mediciones también nos va a ayudar a que en la fase de operación de la edificación pues se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo a como yo planeé la construcción de la edificación. Fuentes de información para poder obtener estos datos de carbono embebido y carbono operacional, descripción del edificio, pues todo el tema de dónde está ubicado, por qué está ubicado, qué materiales utiliza, digamos, toda la descripción del edificio, las declaraciones ambientales de producto que se generan a partir de análisis de ciclo de vida, las modelaciones energéticas y todas las modelaciones que existan en torno al desempeño de la edificación durante la fase de operación. Los estudios de análisis de ciclo de vida es una herramienta súper importante para poder lograr medir las emisiones de gases de efecto invernadero durante las diferentes etapas del ciclo de vida de las edificaciones y pues lógicamente pues va más allá. Digamos que gracias al análisis de ciclo de vida podemos no solamente identificar impactos en calentamiento global, sino que también podemos identificar impactos en agotamiento, eutroficación, acidificación, agotamiento de recursos abióticos. Bueno, digamos que es una metodología que nos da para identificar gran cantidad de indicadores de impacto ambiental. Estudios sectoriales, hoy por hoy, por lo menos en Colombia, ya existe una gran cantidad de estudios sectoriales donde van dirigidos a identificar esas métricas e identificar esas fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la construcción. Encuestas en operación, las encuestas en operación son supremamente importantes y es un elemento que no se utiliza, por ejemplo, para validar los hábitos de transporte de los ocupantes. ¿Usted cómo se moviliza? ¿Con qué se moviliza? Si utiliza el bicicletero que le puse, si utiliza el cargador el cargador de carro eléctrico que le puse, funciona, no funciona. Digamos que esto es supremamente importante para tomar decisiones de planeación y decisiones de diseño para futuras edificaciones. Cómo los ocupantes están operando las edificaciones. Y una medición en operación, pues lógicamente casi que todas estas mediciones en operación están apalancadas es básicamente por los edificaciones que están, digamos, certificadas bajo algún sistema de construcción sostenible. No hay un centro que recolecte las mediciones de energía durante la etapa de operación de las edificaciones por tipo de edificación. Entonces, esto complica la toma de decisiones a futuro frente a qué acciones se pueden plantear durante la etapa de diseño y operación para poder reducir esto a futuro. Importante, digamos que esto es como una hoja de ruta muy pequeña frente a los materiales de construcción. Nuevamente, pues hago énfasis en los materiales de construcción porque es algo que nosotros manejamos desde Casa Sostenible y tenemos, digamos, que casi que toda nuestra gestión frente a análisis de ciclo de vida está enfocada en los materiales de construcción y es partir de un análisis de ciclo de vida o alguna herramienta que me pueda generar una línea base de generación de gases de efecto invernadero, para que pueda identificar cuáles son esos puntos importantes en los cuales tengo que trabajar para gestionar. Esto aplica para materiales de construcción y para la edificación. ¿Listo? La idea es que al final, en el 2050, pues todos los materiales de construcción, de forma obligatoria, tengan que tener un análisis de ciclo de vida para poder ser vendidos en el mercado de los materiales. Y de hecho, pues hacia allá vamos. Hay una política de construcción, hay una política de compras públicas sostenibles, donde ya está, digamos, teniendo en cuenta las declaraciones ambientales de producto. Ya en América y en Norteamérica y en Europa se están estableciendo programas donde se exigen para ciertos productos y materiales que estos materiales estén acompañados de una declaración ambiental de producto, pues para validar su impacto ambiental durante su ciclo de vida. Entonces ya existen, digamos, iniciativas que vayan dirigidas a esto y pues como tendencia
no más bien, no hablemos de tendencia, como una práctica común para el año 2000, del año 2030 en adelante, este tema de declaraciones ambientales de producto se va a convertir en algo nuevamente común dentro del mercado. Entonces hay que empezar a mirar cómo desde ahora se empieza a trabajar esos temas dentro de las organizaciones. El comportamiento del sector va a cambiar completamente, va a buscar que la selección de materiales de construcción no solamente esté basada en un criterio técnico, sino también en un criterio técnico y en un criterio de desempeño durante operación, sino también en un criterio ambiental en busca de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Nuevamente, el etiquetado y las certificaciones para materiales de construcción a partir de declaraciones ambientales de producto va a tomar una relevancia significativa dentro del sector. El cumplimiento de estándares mínimos ambientales, como les dije, ya hay normas, la 472 para todo el tema de residuos, la 549, no está de forma, ya hay normas que se deben cumplir, no está, digamos, masificada dentro de los constructores, pero ya es un tema que tienen que empezar a implementarlo, porque ya es un tema de norma. Esperaría que en esta actualización que viene, pues ya por lo menos colocaran métodos de control o formas de control para que las curadurías o las secretarías de planeación puedan validar la implementación de los criterios de diseño y el cumplimiento de las metas que tienen, digamos, estas normas. Incentivos, ya existen, digamos, incentivos tributarios para lograr edificaciones de mejor desempeño energético. Pues lógicamente son incentivos sobre los elementos que puedan demostrar un mejor desempeño energético dentro de la edificación. Todo el tema de políticas a nivel nacional que vayan alineadas a la reducción de gases de efecto invernadero, pues van a estar muy seguramente acompañadas de incentivos tributarios. Entonces, esto es un tema que también está tomando mucha fuerza y Colombia es uno de los países en la región que está liderando estos temas de carbono neutralidad y de incentivos tributarios. De hecho, pues el estatuto tributario, el antepenúltimo estatuto tributario, si no estoy mal, la antepenúltima reforma tributaria, pues gracias a esta reforma se generaron un mercado o mejoró el desempeño de un mercado voluntario de gases de efecto invernadero, donde se generaba un impuesto al carbono y la exención a este impuesto al carbono se lograba por medio de certificados de reducción de emisiones de proyectos que pudiesen validar que tenía una reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, digamos que este tipo de herramientas y de norma tributaria, pues también incentiva la generación de proyectos que reduzcan gases de efecto invernadero. Y las inversiones en innovación y desarrollo, pues lógicamente usted una vez hace el análisis de ciclo de vida, tiene los indicadores, pues tiene que empezar a trabajar sobre esos indicadores y que más que la innovación y el desarrollo para poder diseñar nuevos productos o nuevas cadenas logísticas para o que demuestren esa reducción de gases de efecto invernadero. En muchas sesiones de trabajo, pues me han preguntado, venga, y eso de análisis de ciclo de vida, pues qué es y cómo funciona. Entonces, básicamente lo que buscamos es, con base a las diferentes etapas del ciclo de vida de edificaciones, determinar cuáles son los impactos ambientales durante por ejemplo, las etapas de producto, suministro de materias primas, transporte y fabricación. Identificamos las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros, digamos, categorías de impacto, y proponemos medidas de reducción, ya sea enmarcadas, perdón, ya sea enmarcadas dentro de modelos de economía circular o iniciativas, digamos, aisladas de este tipo de modelos, pero que vayan en busca de una redacción, una generación menor de gases de efecto invernadero. Entonces, esto es uno de los proyectos que nosotros hemos trabajado con materiales de construcción, donde hacemos validación de modelos circulares a nivel local versus generaciones o procesos de construcción lineal a nivel más regional. Validamos cada una de las etapas del ciclo técnico de un modelo circular para definir cuál es la que tendría o podría llegar a tener un mejor desempeño en temas de emisiones, pero en este caso como ejemplo lo estamos presentando en diferentes categorías de impacto. Y al final del ejercicio lo que uno busca es poder demostrar que gracias a un modelo de economía circular podemos tener un mejor desempeño en emisiones evitadas que un modelo lineal.
¿Listo? Vamos que el mensaje, y me gustaría que fueran con esta idea, y es que hay que empezar a generar herramientas para poder medir el impacto actual y a partir de ese impacto actual empezar a proponer estrategias de reducción y que esas estrategias de reducción sean validadas por medio de algún método. ¿Listo? En este caso, nosotros, digamos, dentro de Eco Sostenible, trabajamos en análisis de ciclo de vida. Barreras para el tema de la carbono neutralidad es que no existe una metodología adoptada localmente para definir el alcance y la calidad de datos a utilizar para la cuantificación del desempeño. Recuerden que al comienzo de la conversación hablaba que uno de los elementos importantes para lograr esa carbono neutralidad es la medición. Actualmente en Colombia, digamos que no existe gran cantidad de información, aunque sí existe alguna para, nuevamente, concreto, acero, ladrillos, digamos que existen, o para elementos cerámicos existe cierta información, pero no para la totalidad de los materiales de construcción. Entonces, pues, digamos que eso es una barrera o un elemento que complica un poco la definición, digamos, de estas indicadores de desempeño ambiental para los materiales y un indicador con un sesgo, con una incertidumbre pequeña, ¿sí? Porque pues uno puede obtener el dato, pero digamos que el valor de la incertidumbre es supremamente importante para poderlo adoptar y para tomar decisiones a partir de ese dato. La idea es tener datos con la menor cantidad de incertidumbre. No existe una estadística de desempeño por sector que permita definir líneas bases de reducción. La idea es que se empiece a trabajar sobre esto de una forma rápida para que a partir de esas líneas bases podamos empezar a tomar decisiones en las diferentes etapas del ciclo de vida de la edificación. Existe una norma, digamos local, que es la 549, pero no ha sido adoptada de forma general, eso es importante. No ha sido adoptada por todos los actores de la cadena y también, pues digamos que esto va alineado a la informalidad que tienen también el sector en este momento, ¿sí? No todos, digamos, los actores están digamos, creados formalmente. Entonces esto hace que pues este tipo de normas no sean aplicables. Y los que están creados formalmente muchas veces pues no la conocen y pues no la implementan dentro de sus diseños y dentro de todo su proceso de proyecto de la edificación. No existe un conocimiento generalizado entre los desarrolladores de proyectos sobre las estrategias de reducción diferentes a las aplicables en las etapas de uso de la edificación en servicio, energía y agua. Quiere decir que casi que todo el tema de eficiencia energética o todo el tema de energía y generación de emisiones se lo está encargando la etapa de operación, pero aguas arriba en la etapa de producción de materiales y aguas abajo en la etapa de fin de vida de la edificación, pues casi que no se le está teniendo en cuenta. El sector de la manufactura de materiales de producción de construcción no cuenta dentro de sus mecanismos de comunicación la comunicación del desempeño ambiental del producto. Muchas veces, pues como no es un tema tan relevante en la fase comercial de la edificación, pues se deja a un lado, pero sí sería importante adoptar la comunicación del desempeño ambiental del producto y en temas de emisiones dentro del discurso comercial para que tuviese, digamos, más valor para los clientes y para los consumidores y para los ocupantes de la futura edificación, pues ocupar un edificio con materiales con bajo emisión. Oportunidades, nuevamente está la norma, esto es una oportunidad grandísima porque a partir de esa norma y las actualizaciones que vienen se pueden ajustar y se puede generar un código normativo que regule y restrinja las emisiones de gases de efecto invernadero durante las diferentes etapas del ciclo de vida. Existen programas de desempeño energético para el sector, existen y para el sector y para diferentes materiales de construcción. El sector se encuentra dentro de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. Es súper importante esto porque ya está identificado y así mismo se priorizan las acciones. Hay ciudades signatarias del programa Neto Cero dentro de Colombia, entonces eso también permite que este tema se vaya masificando a nivel nacional. El programa de compras públicas sostenibles ya está incluyendo criterios de selección de materiales que comuniquen el desempeño ambiental y que tengan en cuenta el análisis de ciclo de vida. La estrategia de economía circular también es un elemento importante que ya lo está adoptando el sector de la construcción. Ya contamos con sistemas de certificación de construcción de sostenibilidad. Por ende, ya contamos con ciertas métricas para ciertas edificaciones. Esto también es importante, es un paso bien grande. Y existe también un mercado de bonos verdes donde tiene incluido el sector de la construcción. Esto también es supremamente importante porque los desarrolladores de proyecto pueden identificar
los desarrolladores de proyecto y los productores de materiales de construcción pueden identificar la reducción de emisiones como una oportunidad para acceder a otros mecanismos de financiación de sus proyectos. Entonces, pues, esto es bien importante. En Colombia ya existe un mercado regulado y, de hecho, pues, gracias a la gestión que está haciendo en este momento el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, con una superintendencia financiera y un certificador de bonos de carbono, perdón, de bonos verdes, para incluir el Casa Colombia como un estándar que pueda cumplir con la taxonomía, o más bien como con los criterios de selección para acceder a estos bonos, pues digamos que creo que tiene las puertas abiertas y toda la viabilidad para poder alcanzar a corto plazo pues digamos, el financiamiento a través de la emisión de bonos. El tema, digamos, que es mucho más largo, mucho más grande, pero pues yo pienso que con lo que tenemos y con lo que hablamos hoy, pues da un barrido general a lo que ya ustedes desde su organización o desde su práctica académica pueden empezar a investigar. Muchas gracias. Santiago. Sí, bueno, muchísimas gracias, Felipe. Quisiera preguntar de pronto si les surge algún comentario, alguna pregunta que utilicen pues abajo como digamos la casilla para hacer preguntas. Si no, podríamos ir cerrando, si no aparecen ahorita preguntas, y pues agradecerles a todos por la participación. Entonces, pues veo que no hay preguntas. Muchísimas gracias pues a todos por la conexión. Esperamos que este tema haya sido de su interés. Vamos a estar también en lo que queda del año también buscando espacios que hablen de estas temáticas importantes ahora para el sector. Y bueno, agradecerles a todos por la participación y especialmente a Felipe Restrepo, quien hoy nos acompañó y nos trajo todos estos temas interesantes. Muchas gracias y que tengan un feliz puente.